Aquí comienza Minuto 1, la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan diariamente. Acá te lo mostramos, te lo contamos y lo hacemos vivir para que vos conozcas la realidad y no el relato del gobierno con otros medios. Hoy tenemos un programa fuerte realmente, con muchos temas de actualidad que han sido noticia durante todo el día. Este va a ser el desarrollo. Por ejemplo, bajo la lupa, Gendarmería Nacional, las pruebas que incriminan a esta fuerza de seguridad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Día 9 de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. No aparece, el gobierno poco hace y la justicia está allí en un territorio de muchas dudas, mientras se siguen sumando los testimonios que prueban que la Gendarmería tuvo que ver, que se lo levantó y se lo llevó a Santiago Maldonado. Enseguida, las pruebas que incriminan a Gendarmería. Alerta dólar, alerta verde nuevamente en la Argentina. Una nueva marca que superó hoy la barrera de los 18, ese número que el gobierno había pisado. El gobierno no quería que pase la barrera de los 18, el dólar hoy los traspasó. Vendió el Banco Central de la República Argentina solamente hoy más de 580 millones de pesos para detener la escalada del dólar que no se detiene. Alerta dólar, el hashtag con el que nos pueda acompañar a partir de este momento, y enseguidita Berco nos cuenta cómo fue el movimiento en el día de hoy. Y además, los bicivoladores en un 92% incrementaron su patrimonio los integrantes del directorio del Banco Central de la República Argentina. Un informe especial de Ale Berco enseguidita, en un día que entre la alerta dólar y los bicivoladores está con bastante trabajo Alejandro Berkovich. Pero bueno, se cumple, como venimos diciendo, el 9º día de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El gobierno que se resiste a hablar de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ayer veíamos cómo el secretario de Derechos Humanos hablaba de persona extraviada. El gobierno que trata de hablar de República Mapuche, de que los mapuches son terroristas, para desviar la atención sobre lo que debe ser el eje central, la preocupación central del Estado con la responsabilidad que tiene sobre su fuerza de seguridad, que es buscar, dar una respuesta. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Día 9, mientras se prepara la marcha del próximo viernes a Plaza de Mayo, convocada por todos los organismos defensores de los derechos humanos, pero además habrá movilizaciones en las plazas de las principales ciudades de toda la República Argentina. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Machado, el defensor oficial, sobre las pruebas que incriminan a Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Primero hay que descartar que ya estaría descartado que Santiago pudo haberse ahogado en un lugar. Yo estuve en la inspección, sí, y pude observar las camionetas. Había 2 camionetas que se peritaban aquí en Esquel y 3 vehículos que se peritaban en el Bolsón. Yo estuve en la de Esquel. Las 2 camionetas que estaban a peritar verdaderamente estaban muy limpias, muy limpias. Cuando las ruedas estaban impecables, las llantas, no había manera de rescatar un rastro de gramo de tierra. Digamos que es bastante raro, ¿no? Es bastante raro, sí. Además también el comandante de la Gendarmería local que prestó declaración
3 días después de la desaparición, dijo desconocer todos los datos, ¿no?, que están vinculados con Santiago Maldonado y demás. Bueno, usted escuchó muy bien lo que decía el defensor oficial Fernando Machado sobre cómo habían limpiado, cómo habían eliminado rastros de tierra de las camionetas de Gendarmería Nacional antes del peritaje. Este es el punto principal que hay que seguir. De esto es lo que no quiere hablar el gobierno. Por eso desvía la atención hacia otros temas que no interesan. Porque lo central es saber dónde está Santiago Maldonado, qué es lo que pasó con Santiago Maldonado. Esto es lo que el gobierno se niega y está defendiendo a la Gendarmería Nacional. Vamos a ver el paso a paso en base a esto que ha dicho el defensor oficial, las pruebas que complican a la gente. Las camionetas de Gendarmería fueron lavadas. A una de ellas le violaron la faja de seguridad y el comandante de Gendarmería local, que prestó declaración 3 días después de la desaparición, dijo desconocer todos los datos. Todas las pruebas son contundentes. Sin lugar a dudas, sería una desaparición forzada. Se hizo un levantamiento de rastros de olores en las camionetas. Estaban muy limpias, extremadamente limpias, digamos, como si hubiesen sido limpiadas, como lavadas. Eso conspiró contra el levantamiento de huellas o rastros. Es decir, eliminaron todo vestigio, está clarísimo. Eliminaron todo vestigio, la Gendarmería. Una de las camionetas tenía una faja de clausura rota del lado de la puerta del conductor. Es mucho más que llamativo que un vehículo que está al resguardo de Gendarmería esté con la faja rota. Es una circunstancia que enturbia las cosas. Todo lo que dijo Fernando Machado, defensor oficial, que incriminan obviamente estas pruebas a la Gendarmería. El relato que se hace es concreto, los testigos lo están indicando, que Santiago Maldonado fue hasta ese río, que no pudo cruzar, que quedó oculto entre unos arbustos y que allí lo pescó la Gendarmería, que allí lo agarró la Gendarmería y lo cargan estas camionetas que después fueron limpiaditas. Acá no pasó nada, señores, y por eso el gobierno está queriendo desviar la atención y no investigando, por lo menos provisoriamente a la Gendarmería, separar a los que estaban implicados, ni eso han hecho. Vamos al tuit que esta tarde también puso Juan Graboy para responder a las acusaciones de la ministra Bullrich, que habla de elementos subversivos, de acciones terroristas, de armas. Según Pato Bullrich y algunos medios, estas son armas del ejército terrorista mapuche. Los carpinteros están financiando el separatismo. Y mire lo que son. Hay serruchos, hay martillos, hay machetes, hay hoz, hay hachas. Están los elementos muy claros que usan los mapuches. Bueno, celulares, cuchillos. ¿No? ¿Qué arsenal, Gato? Sí, sí. Un arsenal que podemos tener cualquiera de nosotros en el fondo de nuestra casa. ¿Y el jardinero? ¿No? El jardinero, sí. Sobre todo los serruchos, ¿no? Bueno. Según Pato Bullrich y algunos medios, dice Juan Graboy, estas son armas del ejército terrorista mapuche, los carpinteros están financiando el separatismo. Es que mucho delirio estos días, ¿eh? Mucho delirio para desviar la atención de lo que, reitero, debe ser lo fundamental, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Y hoy sobre este tema y sobre las pruebas volvió a hablar el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky, que tiene en el lugar trabajando desde la semana pasada a 2 veedores, a 2 personas del CEL. Y esto es lo importante. Si bien los testigos, por miedo, no han prestado todavía declaración ante la justicia, el CEL
sí les tomó declaración, certificó las mismas y elevó esas declaraciones al expediente judicial. Esto decía hoy Horacio Berbisky. Lo que hay es un intento de distraer la atención, de argumentar respecto de la comunidad, de señalar a la comunidad como violenta, como terrorista, donde se ven los terribles instrumentos terroristas que usan los mapuches, un teléfono celular del año 1980, modernos aparatos de comunicación, un serrucho que debe haber ingresado por una frontera mal controlada, porque no se fabrica en la Argentina, martillos, una hoz y un martillo, pero tuvieron la astucia de ponerlos separados, no en la misma mesa, porque son muy astutos. Es decir, hay un intento verdaderamente patético por parte del gobierno de incriminar a la comunidad en vez de investigar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y esa actitud del Estado Nacional es autoincriminatoria, porque muestra todo lo que no están haciendo. Bueno, allí estaba Horacio Berbisky, ¿no?, relacionando a esto que mostrábamos recién, al supuesto armamento terrorista del que arma el gobierno. Mire, yo quiero decirle una cosa. El gobierno está muy preocupado por este tema, porque se le está yendo de la mano. Hoy, por ejemplo, la CNN hizo un informe especial donde hablaba de la desaparición forzada de una persona en el sur de la República Argentina. Este tema ya ha llegado a los medios internacionales. Este gobierno que tanto se preocupa por la relación con el mundo, bueno, este tema de la desaparición forzada de Santiago Maldonado ya ha llegado a los medios del mundo. Y el relato del gobierno con los medios oficiales que no le sirvió. Empezaron el fin de semana a decir los mapuches terroristas. Lo siguió la ministra de Seguridad. En vez de dar respuesta, en vez de decir, bueno, mire, hemos separado la gendarmería, estamos haciendo esto, no, dijo, quieren hacer una república mapuche dentro del territorio argentino. No lo vamos a permitir. Ahora, como ocurrió hace poco tiempo con una de estas chiquitas, una chiquita que había estado desaparecida, que después la encontraron muerta a 2 cuadras de su casa, también, no sé si no sería el mismo, un camionero que dijo, no, sí, yo la vi, la llevé hasta Entre Ríos en el colectivo, en el camión. Apareció muerta 2 días a 2 cuadras de su casa, después en San Martín. Hoy apareció otro, qué casualidad, siempre son camioneros. Apareció un camionero que ahora está esto en el relato del gobierno, diciendo, sí, yo lo vi por Ceibas, venía con una bicicleta, lo levanté, lo llevé hasta Entre Ríos. Ahora, qué casualidad que nunca le preguntan nombre, que no vieron hace una semana que los medios están mostrando y dijeron, pero ¿cómo? Vos no sos el que está. Después dicen, yo lo vi, lo llevé yo. ¿Cómo no lo denunciaron en el momento? ¿Cómo no lo llevó a algún puesto de la gendarmería o algún puesto de los que hay en la ruta? Es decir, el relato quiere desviar la atención. El ministro Frigerio, preocupado hoy a la tarde con que esto se lo tome con un elemento electoral. No están preocupados por la desaparición de una persona en la Argentina. Que como bien decía ayer Tati Almeida, que nos mandaba sobre el final del programa, porque yo había hecho una relación con la desaparición en democracia también de Julio Jorge López, acá es el Estado el que está implicado indirectamente, porque estamos hablando de una fuerza de seguridad que depende del Estado como la Gendarmería. Y en un marco de mucha represión como se está viviendo. Estamos en esta noche y les quiero pedir una opinión a Elizabeth Gómez Alcorta, que es una de las abogadas de Milagro Sala, pero que es una permanente seguidora de todos estos temas. Elizabeth, ¿qué te está pasando con esto y la reacción que tiene el gobierno frente a esta desaparición forzada? A ver, a mí me llega de forma absolutamente personal. Yo soy también abogada de Facundo Jones Wala, además de Milagro. El martes
en el momento en que empezó la represión, la represión en el territorio, se comunicaron conmigo e inmediatamente, eso a las 7 de la tarde, cuando se replegaron los 100 gendarmes por fuera de la comunidad e identificaron que estaba faltando un joven, que era Santiago, me llamaron para ver qué era lo que se podía hacer frente a, digamos, a la ausencia de Santiago. En principio lo que decidieron fue hacer un rastrillaje muy largo. Hasta las 4 de la mañana del miércoles la comunidad hizo un rastrillaje en todo el territorio buscándolo. Más allá de todo lo que dicen los medios, Santiago conocía solamente a una de las personas de la comunidad y había llegado el día anterior, no sabían el apellido. De hecho, a las 12:30 de la noche del martes... Porque en realidad lo que hay que comentar, porque el gobierno en un momento habló que era militante, que no es mala palabra, pero aquí lo quieren estigmatizar. Él iba a visitar un amigo a la comunidad. Absolutamente. Yo trato de decir esto no para decir como, digamos, no quiero contestarle al gobierno en ese sentido, sino no faltará la verdad. Y me parece que eso es lo útil, decir, la verdad es que él no conoce a Facundo Yonesguala, no conocía al resto de la comunidad, conocía a uno de los chicos, de hecho llegó con una mochila muy pequeñita, que ni siquiera era para quedarse. Lo cierto es que a la madrugada, a las mañanas, 7, 8 de la mañana del martes, ingresa este operativo represivo y él se encontraba ahí. Digamos, un joven que, digamos, que no era mapuche, y lo primero que intentamos saber era el apellido, porque no teníamos formas de meter un habeas corpus sin conocer el apellido del chico. Claro. El miércoles a la mañana pudimos identificar el apellido y empezamos a hacer todas las gestiones para que alguien presente un habeas corpus en la zona. Esto también porque la comunidad fue la que más se movió, digamos, en un nivel de desesperación, porque ellos terminaron de armar un relato que es el que hoy conocemos y el que recién vos muy bien explicaste, y el miércoles a la noche me llaman y me pasan el relato completo, la imagen de él no pasando el río. Después nos enteramos, cuando yo estuve con el hermano el viernes pasado, de que no cruzó el río porque en Misiones hace muchos años había tenido casi un accidente. No, y además porque no conocía la zona. No conocía la zona, pero no tenía miedo a nadar, no sabía nadar, entonces no cruzó. Claro. Uno de los jóvenes de la comunidad lo vio 25 minutos agazapado abajo de un árbol. Escucharon y vieron cuando dijeron, acá tenemos uno, estás detenido. Escucharon una tercera voz, que no se sabe si era de Santiago o de alguno de los gendarmes, que era pará, pará. Vieron cuando le pegaban y vieron unos minutos después el ingreso al territorio de una camioneta blanca con una guarda que es con rombos verdes y blancos, que va de la caja hasta la puerta, ingresar de culata al territorio. Todo esto eran los gendarmes lo que estaban haciendo. Todo esto es gendarmería. Esto fue aproximadamente entre las 12 del mediodía y la 1. Ingresando eso... Ahora, hay un dato ahí que estabas comentando vos, discúlpame. No. ¿Hay una filmación? No. ¿Vos dijiste que había una filmación que se veía a él antes de cruzar el río? No. Uno de los miembros de la comunidad que logró cruzar el río, que también se quedó agachado. Y yo voy a decir algo. Yo trabajo hace muchos años en los juicios de lesa humanidad, trabajo en causas claramente de violencia institucional. El relato de la gente de la comunidad diciendo que el temor de ellos, pero también el temor de Santiago, al ver que las balas que estaban tirando eran de plomo, es algo que para mí, digamos, me quedó como... Es tremendo esto, no tremendo, es absolutamente tremendo. Sí, después, digamos, lo cierto es que el temor que tiene esta gente... ¿Eran balas de plomo lo que tiraban? Balas de plomo. Y lo que dicen es que Santiago... Santiago... este dato no se conocía. Es mucho más grave aún. Sí, y de hecho, digo, bueno, el ingreso de la camioneta de culata... Se arman dos filitas, una filita entre 6 y 8 gendarmes, se abre la puerta de atrás y se ingresa algo a esa camioneta, y esa camioneta sale por la ruta 40 con destino para Esquel. Cuando lo cierto es que dentro de la comunidad no hubo ninguna otra persona detenida, dentro de la comunidad no hubo ninguna persona golpeada. Es Santiago, no hay ninguna duda que es Santiago. Bueno, esto lo que vos estás comentando hoy, Horacio nos decía, Berbisky, que fue incorporado en el relato que hicieron esto que vos decís, el CEL se lo ha incorporado y lo tiene la justicia. Sí, lo incorporamos el mismo miércoles a última hora de la semana pasada a partir del relato que yo le pasé a Machado. Y lo cierto es que estamos pensando, digamos, la gente de la comunidad no es que no quiere ir a declarar, sino es que frente a
uno tiene que pensar el escenario que se está dando. No solo la estigmatización. Quien estaba presente en ese operativo, y esto es lo que tiene mayor gravedad aún, es Pablo Nochetti. Pablo Nochetti es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, quien el lunes, el día anterior, había estado en Bariloche y el martes estuvo ahí e inclusive habló con una de las miembros de la comunidad. Quiere decir que el operativo represivo en el cual fue desaparecido Santiago Maldonado estaba el número 2 del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que nos encontramos ante una desaparición forzada. Y una desaparición forzada, para que la gente sepa, implica, por un lado, una privación ilegal de la libertad de una persona. Pero por otro lado, eso es una privación ilegal y ya. Es por medio de un agente estatal, pero a la vez tiene que haber una falta de información de parte del Estado, que es lo que estamos viendo en estos 9 días, que recién muy bien relatabas. Y otro dato que me parece importante es que el día de ayer, antes de ayer, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas sacó una resolución, se lo puede encontrar en la página del CELS, que fueron los peticionarios, obligando al Estado, y esta creo que es la preocupación, más allá de lo electoral, es la preocupación nuevamente, tenemos que recurrir a las instancias internacionales, digo nuevamente, sin querer hacer un paralelismo burdo con lo de Milagro, pero no lo puedo dejar de hacer. Sí, obvio. Que obliga a que el Estado tome las medidas necesarias, lleve adelante y garantice la vida de los testigos, que garantice la vida de Santiago, que se lleve adelante una estrategia integral. Ahora, Elizabeth, esto es muy importante, el relato que vos has hecho. Lo preocupante acá es que el gobierno parece no estar preocupado y ocupado en encontrar a Santiago Maldonado y carga todo diciendo el RAM, los mapuches que quieren crear un Estado dentro del Estado, son terroristas, como empezaron a vender el fin de semana. Acá mostrábamos recién los elementos de un ejército de liberación. Digo, eso es lo preocupante, porque han perdido tiempo en pavadas, en estigmatizar, en vez de preocuparse por encontrar una persona. El secretario de Derechos Humanos está hablando de una persona extraviada. Lo cierto es que a mí no me llama la atención. Si yo pienso la responsabilidad que, en términos personales, no tengo ni una sola duda que tiene el Ministerio de Seguridad en relación a la desaparición forzada de Santiago, no pienso que pierden tiempo. Lo que pienso es que encubren. No tengo ni una sola duda. No tengo ninguna duda. ¿Vos creés que el gobierno está encubriendo a la gendarmería? Exactamente. De hecho, más allá que el juez federal Otranto ordenó que las medidas de rastrillaje que se hicieron el sábado en el territorio las hiciera prefectura, lo que es correcto, porque no la puede hacer gendarmería. Ahora, en este mismo momento, frente a la Ruta 40, donde está el territorio de la comunidad, está apostado gendarmería y pide los documentos a cada persona que ingresa y egresa a la comunidad. Según lo que hoy los medios oficialistas estaban diciendo, los mapuches pidieron la presencia de gendarmería para preservarse de los mapuches violentos. Mira, los medios de comunicación son cómplices de la desinformación. Podemos ver lo que dijo hoy Clarín. El caso del artesano, no se les puede caer la palabra desaparición forzada nunca. El caso del artesano, digamos, lo cierto es que lo que digan los medios que son hegemónicos a mí no me sorprende en lo más mínimo. No me sorprende. Ahora, yo hablé el lunes con Facundo, ¿no?, desde la cárcel, y él en una forma muy cruda dijo, o lo tienen y lo están torturando o lo mataron. Sí, yo por respeto a la familia no quiero, digamos, quien están desesperados y todos aquellos que trabajamos mucho con víctimas, con víctimas del terrorismo de Estado, sabemos que hay un destrato enorme por parte de los medios, por parte obviamente de los responsables políticos con esa familia, que no se acercaron, que no los contuvieron. De hecho, la preocupación, yo el miércoles a la noche hablo con la mamá de Santiago. A mí me generaba una duda, estaba faltando este joven, teníamos los datos y yo preguntaba, una familia tiene que haber. Y finalmente me pasan el contacto, yo la llamo y la madre se pone a llorar, lógicamente. Claro. Y me dice desesperada, hacía 36 horas que faltaba Santiago. Lo cierto es que es una familia de 25 de mayo, una familia humilde, tiene una madre, un padre, una abuela. Digo, para mí pensar y sacar conjeturas que todas las podemos tener, el que tiene que dar la respuesta es el Estado. Digamos, todos podemos pensar qué es lo que pudo haber pasado con Santiago, pero hay que tener mucho respeto, me parece, por la familia, por los hermanos, por las cuñadas, quienes pobres les tocó vivir esta situación y la están afrontando del modo que pueden.
y que hemos intentado, por otro lado, acercarle, digamos, espacios de contención institucionales, claramente, digamos, porque uno no puede hacer mucho. Ahora, ¿vos creés que la justicia, porque acá también está el elemento determinante de la justicia, está actuando correctamente o está en un marco de presión lugareña y de la gendarmería para tapar las cosas? Gato, déjame que te aporte una cosa. El juez le pidieron al juez Otranto dos testigos que pueden dar cuenta de cómo sucedieron todos los hechos. El juez Otranto le pidieron que los llame a declarar urgente. Los pasó para el viernes, como si esto pudiera ser... Vemos, qué sé yo, bueno, vamos a hacer los trámites, vamos a hacer... Esto es increíble ya de por sí. Los que conocen la justicia federal de cualquier lugar de las provincias, sabemos que tienen varias particularidades, es que él tiene otra, y hay que decir que hay una situación muy conflictiva en el territorio con la comunidad mapuche y con, digamos, la sociedad rural de la zona salió a hacer una declaración, digamos, los poderes fácticos en Esquel están, digamos, se exponen de un modo muy evidente. Yo creo que la justicia, qué buena pregunta, yo creo que la justicia está totalmente tensada. Lo cierto es que el juez Otranto el viernes pasado nos informó que podían declarar bajo identidad reservada. Y esto es algo que nosotros estamos hablando y como bien decía Gustavo, ahora hay 2 personas del CELS que estuvieron ayer en el territorio. Yo estuve hablando y lo cierto es que hasta el viernes yo les dije que sin identidad reservada no tenían que ir a declarar. Cuando por los medios de comunicación está diciendo Pablo Nochetti, son terroristas, los estamos investigando, Poder Ejecutivo. Los vamos a detener, Poder Ejecutivo, ¿no? Los tenemos identificados. ¿Cómo vamos a garantizarle a una persona que vaya a declarar al juzgado? Claro. Digamos, yo por lo menos una cacería. Bueno, pero habían desatado una cacería. Disculpame, pero la identidad reservada, entonces hay que darla inmediatamente porque estamos hablando de una desaparición forzada. No es algo que se puede extender en el tiempo. Cuanto más todos sabemos que cuanto más tiempo pasa, menos probabilidad de encontrar con vida a Santiago. Sin lugar a dudas, el que ha respondido con mayor premura fue Machado, quien además el mismo miércoles presentó el habeas corpus, ha acompañado. Hay otra de las pruebas que se hicieron y que no se mencionaron, que también acreditan este relato que nosotros decimos, es el sábado se hizo un rastrillaje en el territorio con perros, los perros identificaron una boina que era de Santiago, con esa boina hicieron el seguimiento por todo el territorio en las zonas donde dijeron que efectivamente había estado, y también se verificó esto que hoy decía Machado, digamos que el río tiene un caudal que no llega a más de 1,40 m y que hay muchas ramas y árboles, quiere decir que en el caso de que Santiago se hubiese caído al río o no era un río de agua caudalosa. Nos está mandando, como siempre, le agradezco el ingeniero Ariel Garbaz, que es un especialista en todos estos temas de comunicación, y me pone, para saber qué hicieron con Santiago, igual que en el caso del asesinato de Mariano Ferreira, desde el laboratorio COMSEC de la Universidad Tecnológica Nacional, podemos localizar y rastrear a cada gendarme triangulando sus celulares después que salieron del área del Bolsón, sin cobertura de antena, y así confirmar o desarmar sus coartadas, acerca de lo que hizo cada uno a lo largo del día, minuto a minuto. Si alguna autoridad del Poder Judicial que está investigando esto, bueno, pueden conseguir esto que es una pericia muy fundamental. Pero la ministra Burri sigue diciendo, la ministra Burri sigue insistiendo con que a ella no le consta que haya sido detenido por gendarmería. Lo dijo hoy nuevamente. O sea, es increíble que una de las autoridades, la autoridad de seguridad sea la que vive negando la cuestión. Que además es la responsable política de las fuerzas que estaban. Y de Nocetti. Gustavo Vera, ¿qué análisis hace de este caso y de la actuación de la Fuerza de Seguridad y del gobierno? Que estamos frente a un gobierno oligárquico que ya tiene un experimento que ha fracasado totalmente, por eso otro de los títulos hoy es Alerta Dólar, donde tiene bombas implosivas por todos lados y las características represivas cada vez se van pareciendo más a las de una dictadura. Hay antecedentes, obviamente, de represión. Bueno, Milagro Sala fue el primero, pero esto siguió incrementándose a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todos los conflictos obreros y sociales, en el comedor en Fiorito, lo que pasó en la 9 de julio. Las fuerzas de seguridad están bastante descontroladas. Fíjate que tenés un jefe de gobierno que designó 2 jefes de policía que fueron presos por Coimero. Por lo tanto, no está descartada la hipótesis de que esas fuerzas salieron a la cacería y después pretendan tapar de alguna manera su propia inoperancia, sus propias características fascistas o racistas. Hay una operación, concuerdo con Elizabeth,
de encubrimiento. El domingo el programa de La Nata fue una obra maestra de encubrimiento de este reclamo que iba a ocurrir. Y me parece que frente a esto la sociedad argentina tiene que reaccionar del mismo modo que reaccionó con el caso del 2x1. Y el próximo viernes tenemos que llenar de manera aplastante la Plaza de Mayo y hacerle saber al gobierno que no queremos volver a épocas, digamos, de la sanguinaria dictadura militar, que es un poco lo que estamos viendo, porque las 1000 familias que hoy están gobernando en Argentina son las mismas que gobernaban, para las que gobernaba la propia dictadura. No hay que olvidarse que Macri es Blanco Villegas, en definitiva gobierna para ellos. Por lo tanto, lo que vemos es que vamos a una situación muy difícil, la presión sobre el dólar es cada vez más grande, la timba de los LEVAC el 15 de agosto es una incógnita muy grande, la CGT está discutiendo una movilización que cada vez se acerca más al paro, y esto va a converger con los movimientos sociales y con la CTA, con lo cual yo creo que el gobierno está perdiendo totalmente el control de este experimento y pretende... ¿Va a un estado represivo? Estamos cada vez más en presencia de estado represivo, pero que cada vez queda más en evidencia. Lo de Burley no fue un lapsus, lo de Burley es lo que realmente piensa. Lo que piensa, claramente. Ahora, esto que nosotros mostrábamos recién de Machado, ¿no? Lo que dice de las camionetas de gendarmería que fueron lavadas, las fajas de seguridad que fueron rotas, que se las dejó impecable, ¿eso ya ha sido incorporado a la causa judicial? Eso fue incorporado y frente a las medidas de prueba que recién decías, lo cierto es que la causa está en secreto de sumario, lo que resulta absolutamente lógico. Hay una batería de medidas de prueba que están solicitadas y que lo cierto es que resulta sano que no sepamos si se están haciendo o no. ¿Los gendarmes fueron apartados o no? Porque esto es central. La gendarmería fue apartada en la investigación, sí, eso forma parte del protocolo de desapariciones forzadas que el Ministerio Público Fiscal pidió y efectivamente, de hecho, las tareas de rastrillaje que se hicieron el sábado las hizo Prefectura. Digamos, no hay forma de que... Pero no fueron relevadas de la zona. No, no fueron relevadas de la zona, siguen apostadas ahí y eso claramente es un control territorial cuando estamos pensando en el medio de la Patagonia, a 80 kilómetros de la ciudad de Esquel. Sí, no hay ninguna duda de eso, pero en la investigación claramente fue apartada, eso se hizo de modo correcto. Bien. Sí, que está Manuel Bertoldi, precandidato a diputado de Vamos. ¿Qué opinan ustedes, que también son partícipes de esto y que son gente joven? La verdad es preocupante lo que está sucediendo, es una escalada represiva que la vemos en diferentes planos que hoy está atravesando, digamos, nuestra sociedad, una situación muy crítica. Y en este caso particular hay que mencionar y poner en debate también por qué se está llevando adelante una criminalización muy fuerte sobre las comunidades mapuches. Hay un interés muy grande del gobierno nacional, de estos sectores del poder económico concentrado, de apropiarse de un territorio que es estratégico. Sabemos de la vinculación de Macri con Lewis, cómo hay, digamos, intereses ahí que tienen que ver con recursos naturales, con megaproyectos millonarios para viviendas, para una situación, digamos, que obviamente pone a las comunidades ancestrales que viven hace muchísimo tiempo en esa región a la defensiva. Y bueno, el gobierno está montando un aparato mediático, represivo, muy finito para determinar y avanzar en este proyecto estratégico. Bueno, esto lo confirma el comunicado que sacó la Sociedad Rural ayer, lo que estás diciendo, ¿no? Claramente. Carolina Brandariz. Vamos a aportar a lo que plantean mis compañeros. La verdad es que es muy alarmante, digamos, pone en cuestionamiento el Estado democrático que supimos construir hace 30 años a esta parte. La verdad que es una imagen entre tantas otras imágenes, digamos, que nos vienen ocurriendo, que vienen, digamos, desgastando esta democracia. Recuerdo el año pasado cuando fue la represión a la murga del Bajo Flores, donde niños y niñas fueron agredidos con balas de goma. Y la ministra Bullrich el día después fue a visitar a los gendarmes, digamos, dando cierto permiso o posibilitando o ampliando el margen de lo posible respecto de este tipo de actitudes por parte de las fuerzas policiales y la gendarmería. Bueno, sí, esto que marca Mariano, que nosotros ayer mostrábamos, digo, también hay que tenerlo, ¿no? La sociedad rural argentina pidiéndole ayer al gobierno palos para los mapuches, porque están molestando a las comunidades allí asentados, digo, ¿no? Por eso estamos caracterizando un gobierno absolutamente oligárquico
que representa a 1000 familias oligárquicas, por eso le sacó el alimento a los argentinos, los precios están descontrolados, el mercado interno destruido, una bicicleta financiera que ahora Alejandro va a explicar muy bien, al borde de la explosión. Y bueno, en este contexto la única solución... Ahora la oligarquía históricamente en la Argentina, la única solución que tuvo a sus problemas fue el genocidio. Pero atravesamos en este país, gorilismo, divisiones, grietas, digo, ahora ya volver al odio, al aborigen, volver al odio... Al racismo. A los pueblos originarios, volver a ese lugar... Desde 1880 esto se había terminado, de la peor manera se había terminado, pero volver a ese lugar es tremendo. Sí, yo creo que lo peor es volver a una desaparición forzada. Sí, además, digamos, la represión la conocemos, la vemos todos los días. Obvio. Presos políticos, ya no, digamos, tenemos varios, no solamente Milagro. Ahora, el límite de los argentinos tiene que ser una desaparición forzada. Obviamente. Por eso comparto lo que dice. El viernes hay que salir a la calle por la democracia. Es un límite que en nuestra historia tiene que haber un ADN que nos haga reaccionar de una forma que sea un límite infranqueable. Hay que ser muy claro que ese país no lo queremos, no podemos tolerar. Y que no se puede permitir el relato del gobierno que quiere desviar y que quiere hablar de la creación de una república mapuche, que nada tiene que ver con lo que está pasando. Cuando los pueblos mapuches quienes son una nación. Bueno, ya continuamos con este tema. Ya continuamos con este tema que realmente está muy interesante, que es lo que nos preocupa, que es de lo que no hablan otros medios, por eso lo tenemos que hablar también y denunciar y amplificar nosotros, pero como lo marcábamos en los títulos, realmente hoy el gobierno, el Banco Central, salió a llenar la plaza de pesos, 580 millones, se fueron hoy, pero el dólar imparable, Berco, ¿no? Alerta dólar. Sí, Gato, efectivamente. La verdad, si había alguna duda de que hay en marcha una corrida cambiaria, hoy quedó completamente despejada. 584 millones de dólares es lo que tuvo que sacrificar el Banco Central de sus reservas para intentar frenar el dólar debajo de 18 pesos. No lo logró. Subió 7 centavos al público, 18.05 se terminó vendiendo en las principales entidades financieras durante el cierre de la jornada de hoy. Es la segunda mayor intervención, el segundo mayor sacrificio de reservas del Banco Central desde el año 2003. Ni siquiera en las jornadas más críticas de la crisis global 2008-2009, recuerden ustedes el crack de Wall Street, la caída de Lehman Brothers, los grandes bancos de Estados Unidos, ni siquiera en ese momento hizo falta sacrificar 584 millones de dólares. La anterior marca máxima fue en octubre de 2015, antes de las elecciones que determinaron el cambio de gobierno, cuando el Central debió vender 645 millones de dólares. Pero además, la de hoy no fue una venta aislada, no fueron 584 millones hoy nada más. En las últimas 7 jornadas hábiles, el Banco Central tuvo que quemar 1.304 millones de dólares de las reservas. Y este es no solamente un contexto electoral, donde pueden haberse tensado de alguna manera los nervios de algunos actores de la City, sino también un mes en el cual venimos de una suba del dólar muy fuerte, Gato. Venimos de una suba del dólar que empató la inflación acumulada en 6 meses y que determinó que el mes pasado mucha gente que ni sueña con comprar dólares debiera pagar más en el supermercado por sus compras de todos los días. Mañana vamos a conocer la inflación de julio, pero la inflación de julio, el mes durante el cual el dólar saltó de 16 y monedas a 18 prácticamente, fue la inflación, la segunda inflación más alta del año, cerca del 2%. A mí me parece muy importante sacarlo del contexto electoral, porque el gobierno también lo está utilizando para la campaña del miedo que dice, miren si gana, porque incluso algunos portales, algunos medios ya hablan del dólar Macri o el dólar Cristina. Nosotros lo que hay que decir, porque es nuestra obligación también la de informar, que el lunes próximo, después de las PASO, el presidente va a seguir siendo Mauricio Macri, el ministro de Economía va a seguir siendo Nicolás Duhovne, el presidente del Banco Central va a seguir siendo Federico Sturzenegger, y de ellos dependen los instrumentos de la política monetaria. Ahora vamos a hablar de ellos, Gato, pero para reforzar tu punto, lo que hay en marcha es una corrida sin ningún lugar a dudas. ¿Y sabes en qué me baso para decir esto? Los bancos dolarizaron sus carteras aceleradamente desde hace ya un en los mes últimos y pico. Meses. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? No lo hacen de malos. Exacto. No es una historia de malos o buenos. Lo hacen porque pueden. Exacto. Porque les permitieron, flexibilizando todas las normas que regían la acumulación
circulación de dinero en divisas por parte de los bancos en los últimos meses, intentando desarmar toda restricción. Total. Decían, ese es el dato fundamental, decían, Berco, el que acabas de aportar. Decían, para desmantelar el relato del gobierno que dice, no, es el miedo a si gana Cristina el domingo. Indudablemente la inminencia de las elecciones tensa, como en todas las elecciones, los nervios de los operadores de la City. ¿Cuál es la especulación que se hace allí? Una derrota del gobierno marcaría la debacle política que acompañaría la debacle económica que ya están leyendo. Pero no es necesariamente el factor que determina esta verdadera corrida, esta huida del dólar, que, como te digo, se suma a otros elementos de inestabilidad financiera. El martes, después de las elecciones, vencen 532.000 millones de pesos en LEVAX. El Banco Central, para renovar esas LEVAX, o sea, para convencer a los inversores de seguir apostando a las LEVAX, les va a tener que pagar cada vez más interés. Ya les está pagando un 26,5% anual de interés. Ahora, ¿qué pasaría si ahora que desmantelaron todos los controles sobre las tenencias de dólares de los bancos fueran a pedirle, por ejemplo, al Banco Central pesos prestados para comprar dólares? Se los tendrían que dar, porque ya no hay ninguna restricción. ¿Y si lo hacen mañana, aprovechando que el Banco Central tiene que dar muestras de fortaleza antes de las elecciones? Y si lo hacen pasado mañana, estos episodios son muy riesgosos porque espiralizan expectativas y precisamente es lo que el Banco Central intenta frenar cuando sale a vender. Bueno, esta gestión del Banco Central decía, no vamos a intervenir. Ahora les doblaron la mano y encima el dólar subió, como te decía, 7 centavos en la segunda jornada de máxima intervención desde el año 2003. Casi 600 millones de dólares, una enormidad lo que tuvo que salir. Quédate por ahí, Berco, que ahora vamos con el informe de los bicivoladores. Es lo que estabas diciendo vos, Gustavo, recién, ¿no? El peligro del mar, de lo que se viene. Justamente, el modelo oligárquico pretende dejar 1/3 de los argentinos afuera, totalmente excluidos del sistema, y naturalmente no tiene otra salida más que la represión. Ya en la historia argentina lo hemos vivido con Roca y otros personeros. Ahora, además del dólar, tenés imparable los precios, porque obviamente si se mueven los LEVAC el 15, como bien dice Alejandro, o antes, esto va a presionar, va a impactar en los precios y está acelerando las condiciones para una medida de fuerza de todas las centrales sindicales. Y en este momento, si bien es cierto, y vos aclarás muy bien, que Macri va a seguir siendo el presidente, el pueblo creo que está demostrando mucha madurez democrática y mucha unidad en la acción, y es lo que tenemos que seguir fortaleciendo, porque estos tipos son un mono con navaja. O sea, la oligarquía, cuando ya se le acabó el experimento y se pone al desnudo, que ya no tiene consenso social, y claramente empieza a responder de manera bruta, de manera represiva y de manera genocida. Elizabeth, ¿cómo ves la situación social ahora vos? Más allá de todo lo que te toca y que has relatado realmente en forma impecable, ¿cómo estás viendo? Vos sos precandidata, hay que decirlo además. Como candidata, yo creo que estamos en una situación que es bastante, como decía recién, límite. En parte el escenario frente al ajuste y la represión es una combinación que podemos tener tristes recuerdos y que creo que lo que nosotros tenemos una obligación desde la política es evitarlo, digamos, es encauzarlo de modo institucional. Y por eso creemos que estas elecciones son vitales en términos de pensar, ponerle un freno al ajuste, un freno a la regresión en materia de derechos, un freno a las gravísimas políticas represivas que le estamos viviendo todo el día, y por eso entendemos que se juega mucho más que cualquier otra legislativa que las que nosotros podemos estar acostumbrados. Es un momento en donde es muy importante la unión de aquellos que venimos del campo popular, por decirlo de alguna forma. Por eso nosotros desde ahora Buenos Aires entendimos que era un momento fundamental para ir en unidad porteña, para pensar en que la ciudad, después de 10 años, porque la ciudad, nosotros estamos viendo 19 meses de gobierno macrista, pero para los que somos porteños y porteñas, vamos a tener 10 años de un gobierno que ha presentado un modelo de ciudad que claramente es digamos, inequitativo y que ha profundizado las desigualdades que tenemos. Ahora enseguida estoy con los otros invitados, pero Berco nos ha prometido un informe sobre los bicivoladores, cómo se ha incrementado la fortuna del directorio, justamente del Banco Central de la República Argentina. Berco. Efectivamente, Gato, la gente que tiene que cuidar tu bolsillo, que tiene que cuidar el billete que tenés en el bolsillo, el valor de la moneda argentina, es muy pero muy eficaz en cuidar los billetes que tienen en sus bolsillos. Y ahora lo vamos a ver en sus declaraciones juradas. Los bicivoladores le pusimos porque son los que están alimentando la mayor bicicleta financiera desde la época de la tablita de Martínez de Oz, incluso pasando por encima de la convertibilidad. El jefe de los bicivoladores, el presidente del Banco Central,
cuánto incrementó su patrimonio? Todos los datos que estamos publicando aquí son datos de su declaración jurada, las declaraciones juradas de todo el directorio del Banco Central que ya constan en la página de la Oficina Anticorrupción. Su patrimonio a inicios del año pasado, cuando asumió, era 18 millones de pesos. Todo valuado a valor fiscal, una casa en Martínez de más de 500 metros cuadrados, valuada a valor fiscal, departamentos aquí, campos también, todo a valor fiscal, 18 millones de pesos. Pero incluso tomando los valores fiscales, fíjate lo que se incrementó. 60% durante el año pasado. Pasó a 29 millones de pesos, por encima de cualquier medición de inflación y, por supuesto, por encima de las paritarias de quienes nos están mirando desde su casa, seguramente anonadados con estas cifras. Él no solo tuvo este incremento patrimonial, fíjate vos cómo se compone ese patrimonio. El patrimonio, insisto, de quien tiene a su cargo cuidar la moneda nacional. Vamos a la que viene. Quien tiene a su cargo cuidar la moneda nacional, tiene invertido un 70% de su patrimonio en el exterior. Aquí lo tienen. De esos 29 millones de pesos, más de 20 millones están en depósitos en el exterior, acciones y obligaciones negociables, en algunos casos de empresas argentinas, pero que emitieron obligaciones negociables en el exterior. Y una curiosidad que encontramos en la declaración jurada de Sturzenegger. Atesora lingotes de oro por 290.000 pesos. Lingotes de oro. ¿En serio? Sí, un banquero central que, bueno, tiene a su cargo, claro, como en la época... Claro, el banco lleno de lingotes. Como el mito de la época de Perón, que no fue real, pero que se instaló como mito, que había lingotes hasta en los pasillos. Bueno, ahora, al menos en la caja de seguridad de Sturzenegger, hay uno, según declaró él, por 290.000 pesos. Sigamos adelante con quien lleva en la canasta. Se lo va a tomar seguramente con humor Lucas Liach, porque no le estamos diciendo extraterrestre, sino simplemente aludiendo a su condición de ciclista. Él, además, es un deportista extremo, porque se dedica a correr guanacos. En Patagonia lo han declarado persona no grata en un par de localidades por esto. Lo hace descalzo. Insisto, es un excéntrico en eso, pero su patrimonio se incrementó mucho más que el de Sturzenegger. Fíjate vos, de 2.046.000 pesos se triplicó a más de 6.290.000. 207% es lo que se incrementó. ¿En un aumento? Sí, en el caso de Liach es un aumento ya por encima... ¿Qué dice Elizabeth? Que es absolutamente obsceno. Digamos, toda la gente sabe cómo se tuvo que ajustar en su vida. Todos lo sabemos. Esto es obsceno, es de una obscenidad que, digamos, que no sé, que uno no puede dejar de decirlo de otra forma. Bueno, a Liach, a diferencia de Sturzenegger, no se le puede reprochar tener activos en el exterior. Lejos de eso, tiene el 99% de sus activos en la Argentina. Ahora, ¿en qué los invirtió? Eso es lo polémico. Y vamos a la página que viene, Nico, porque lo que tiene y lo que le dio gran ganancia el año pasado a Liach fue acciones del Banco de Galicia, del Grupo Financiero Galicia. Fíjate vos, 287.000 pesos tenían acciones del Galicia que se incrementaron a 348.000. Además de esa lancha, que es un modelo, porque no vimos la lancha de Liach, pero Liach declara haberse comprado una lancha el año pasado por 160.000 pesos, también a valor fiscal, pero se la compró el año pasado, porque no estaba al principio en su patrimonio y al final sí. Ahora, lo del Banco Galicia merece una mirada de Laura Alonso o de alguien de la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Poneme la que viene. En la Ley de Ética Pública y en la Carta Orgánica del Banco Central está explícitamente prohibido que las autoridades sean accionistas de bancos que deben controlar. Y es lógico que así sea. Fíjate lo que dice la Ley de Ética Pública. Deben abstenerse el funcionario que se encuentre alcanzado por las incompatibilidades, deben abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos en los cuales estuvo vinculada o tenga participación societaria. Liach tiene participación societaria en el Banco de Galicia, según su declaración jurada. Luego, esta semana en Twitter, dijo que las vendió este año porque le parecía mal. Le parecía que podía prestarse a malas interpretaciones. Alguien en Twitter le preguntó, y él es muy activo tuitero, y le respondió esto. Le respondió, acá lo tenés, mirá, es legal, pero las vendí este año por ese motivo. Le habían preguntado, ¿no es medio polémico que tengas acciones de Galicia? Te doy a tu favor que las tenés desde antes de ser vice del Central. Pero hace ruido. Un macrista le preguntó,
tuteándolo, tratándolo bien. Dice, es legal, pero las vendí este año por ese motivo. Ahora, la ley de ética pública dice otra cosa. Dice que, al menos, si las tenía desde antes, debió abstenerse de tomar decisiones sobre Banco Galicia. Ahora, Banco Galicia, por ejemplo, ¿no compró Levax? Sí. Por supuesto que compró Levax, como todos los bancos. ¿Y Liach no participó en la fijación de la tasa de las Levax? Sí, como vicepresidente del Banco Central. Pero incluso, aunque no tomáramos la ley de ética pública, si vamos a la Carta Orgánica del Central, la Carta Orgánica del Central en su artículo 8 es concluyente, lapidaria. Dice que no podrán asumir funciones en el directorio ni en la presidencia del Banco Central los accionistas o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios en el sistema financiero al momento de su designación. Es decir, los accionistas del sistema financiero no pueden ser miembros del directorio del Banco Central. Carta Orgánica del Banco Central, en vigor, artículo 8, Laura Alonso, no te puedo hacer más el trabajo. Vamos a tuitearle a Laurita Alonso, que es también muy tuitera. No, por ahí no está bien. Vamos a remitirle el informe de Berco, Laurita Alonso, @Laurita Alonso. Por ahí lo está viendo. Ocupate, Laurita. Ahora, ¿Es tan eficiente? Sí. No, que esto es algo que se puede extender a otros funcionarios del gobierno de Cambiemos. O sea, la ministra Stanley, la ministra de Desarrollo Social, que tendría que favorecer el presupuesto para los que más lo necesitan, aumentó su patrimonio en 357%. Sí. Dubón tiene el 70% de su patrimonio, el que tiene que traer las inversiones extranjeras tiene el 70% de su patrimonio afuera, ¿no? Y también lo de la subida del dólar, hay que mencionar que gracias a esa subida del dólar, los sectores del poder económico concentrados del campo han ganado 15.000 millones de pesos, mientras que hay una crisis productiva muy fuerte en los pequeños y medianos productores. Carolina, en una línea que tenemos. No, yo creo que la pregunta es cuál es el destino, cuál es el futuro de los trabajadores y de las trabajadoras en este contexto, digamos, cómo pensar un proyecto que sea distinto, que nos contenga, que, digamos, relatamos un montón de cuestiones donde, digamos, los trabajadores no están pensando cómo compran los dólares, sino cómo llegan a fin de mes. Y me parece que eso tiene que demostrarse en las elecciones este domingo, oponiéndonos y siendo una alternativa a este gobierno de hambre, digamos. Bueno, muchas gracias, Gracias, Gustavo, Gracias. Lista número 501C, honestidad y coraje. Y compañerito, déjame comentarte que de la plataforma Vamos 301A y no llevamos candidatura a senadores nacional para apoyar. Unidad Ciudadana, 501A. 501B, ahora Buenos Aires. Estamos A, B y C. Pausa, ya volvemos. Son 3. Bueno, intenso el programa de hoy, intenso, mucho de Santiago Maldonado, las pruebas que incriminan a Gendarmería, lo que comentaban recién los testigos, que realmente es muy grave. Vamos a seguirlo. Roberto, buenas noches. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, excelente la cobertura que le están dando en Minuto 1, la verdad, al tema Maldonado, que es fundamental. Te quería comentar algo, aprovechando el pase. Hay un rumor muy fuerte y bastante chequeado lo tengo de que mañana va a haber una operación en un medio de comunicación, va a salir una encuesta para tratar de instalar que Cambiemos gana en la provincia de Buenos Aires. Sí, hoy ya hubo una encuesta también un poco desconocida que daba una diferencia. La verdad es que la jefatura de gabinete tenía el lunes 13 encuestas que la daban primera a Cristina. Sí. O sea, van a tratar de instalar para que la gente vote a ganador. Ahora, ¿no te resulta llamativo a vos que ni el diario Clarín ni el diario La Nación, que históricamente todos los domingos antes de una elección sacaban la última encuesta, no sacaron nada? Lo que ocurre es que le pedían a una consultora muy importante que mintiera mucho. Y la consultora le decía, yo no puedo poner esos datos una semana antes, porque la semana que viene voy a hacer un papelón. Bueno, aparentemente la convencieron. Lo vamos a ver mañana en los diarios. Gato. Buen programa, Roberto. Muchas gracias.